Muy buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria que en efecto pues es para detallar un asunto de actualidad y creo que muy importante para la vida política en Leganés. Creo que se les ha hecho entrega a todos de una carpetilla que contiene pues dos documentos. En primer lugar, contiene un auto judicial del Juzgado de Instrucción número 4 de Leganés que viene a decir lo siguiente, es decir, resumidas cuentas, la denuncia que interpuse en su día contra el portavoz de ULEZ, Carlos Delgado, pues ha tenido buen fin, se ha tramitado y se ha instruido en su totalidad, y lo que viene a decir la juez pues es que hay indicios de criminalidad suficientes contra Carlos José Delgado Pulido como supuesto autor, lo leo literalmente, de delito de calumnias e injurias continuadas vertidas con publicidad, en referencia a los artículos 205, 208 y 211 del Código Penal. Bien, lo que hace la juez con este acto es, con este auto, que es el previo a la apertura de juicio oral, es invitar a las partes, es decir, a la acusación, a la defensa y al fiscal, a que hagan sus escritos de conclusiones y, si procede, pues la acusación, naturalmente, pues el escrito de acusación, la defensa, el escrito de defensa y el fiscal, pues según proceda o según su criterio. Técnicamente, esto es el paso previo. Realmente ya podríamos estar hablando, lógicamente, de un procesamiento, no solamente de una simple imputación, de un procesamiento, puesto que ya ha acabado la instrucción de Carlos Delgado Pulido por delitos de calumnias e injurias. Vuelvo a insistir, realizadas con publicidad y además continuadas. No he tenido más remedio, el equipo de gobierno no ha tenido más remedio que recurrir a los tribunales pues ante una catarata, primero de insinuaciones, después de insidias, después de injurias y después de calumnias realizadas, aparte de con publicidad, yo me atrevería a decir incluso que con chulería, porque bueno, pues este señor no cesaba de retarnos, a mí particularmente, a que presentáramos denuncia a los juzgados y no estábamos conformes con lo que decía. Y bien, pues efectivamente ha habido que hacerlo, más que nada porque yo quiero subrayar que no todo vale en política y que si hay algo más repugnante que la corrupción es acusar a un adversario político falsamente de incurrir en corrupción o de ser un corrupto. Y francamente, pues yo no estaba dispuesto a seguir tolerando eso, que es ni más ni menos que una campaña de destrucción de la imagen pública, dirigida principalmente contra mí y por motivos puramente políticos, sin tener, además, ninguna prueba ni ningún respaldo de lo que dice, pese a la abundante documentación basada principalmente en recortes de prensa y en denuncias a Fiscalía y otras instancias judiciales respecto de cómo quería él probar mi presunta corrupción, que ya les digo que no hay tal. Por eso precisamente cuando no se tiene nada que temer se va uno a los juzgados y se denuncia a quien le está denunciando a uno públicamente por corrupción. Es decir, si hubiera algo que ocultar, evidentemente que yo habría dado la callada por respuesta, pero como no lo hay, y prueba de que no lo hay es que lo dice la propia juez, toda esa documentación, lo pueden leer en el auto que ha presentado el señor Delgado, no prueba absolutamente nada, la ha rechazado de plano, como lo pueden ver. Con eso, el señor Delgado pretendía poner sobre la mesa lo que en derecho se llama la sceptio veritatis, es decir, si yo llamo a alguien ladrón y pruebo que lo es, entonces no tengo castigo ni pena alguna, porque estoy diciendo la verdad. Pero claro, este señor no tiene forma de probar lo que no existe, es decir, que yo soy un corrupto o que yo soy un ladrón. Entonces, él lo dice por su cuenta y riesgo y por su provecho político, y ahora, pues naturalmente, va a tener que pagar prenda. Así lo espero y así lo deseo, ya no solo por lo que a mí concierne o por lo que concierne al gobierno del Partido Popular, sino también por lo que concierne a la vida política en Leganés, que yo creo que ganaría muchísimo si se erradicaran este tipo de comportamientos. Es decir, porque
vuelvo a insistir, la estrategia política de este señor, por lo menos de 2 años a esta parte, ha sido única, exclusivamente, la difamación, la injuria y la calumnia contra mí y contra diversas personas del equipo de gobierno. Quiero recordar que ya ha sido condenado en un juicio de faltas por insultar gravemente, por dirigir calificativos machistas a una asesora, una colaboradora del gobierno. Así que pues lleva mal carrera este señor y entiendo que no lo va a pasar nada bien en los tribunales. Es decir, lo que queda ahora, como acabo de decir, es que las partes tienen 10 días para hacer sus escritos de acusación o defensa y fijar el señalamiento en el juzgado de Getafe que corresponda, que es allí donde se juzgan los delitos, porque las faltas sí se juzgan en Leganés. Para juzgar delitos hay que ir a Getafe. Y luego el otro documento que les presento y que viene incluido también en la carpeta es una denuncia dirigida a Fiscalía. Este post-it no es nuestro, es decir, venía en la documentación que él mismo, el señor Delgado, presentó ante el juzgado de Leganés. Bueno, pues esta es una de las múltiples denuncias que este señor formulaba ante diversas instancias judiciales para sacarse una foto y poder decir que ya estoy denunciado por no sé qué corrupciones. Pues bueno, este señor viene a decir una serie de barbaridades, ¿no? Es un poco el resumen, ¿no?, de todo lo que ha ido soltando durante los últimos meses. Sí, habla de contabilidad B, habla de compras bajo precio real de mercado de una finca, habla de muchas cosas, ¿no? Es decir, todas estas cosas que dice ya se las ha rechazado la juez instructora de plano. Pero hay una cosa sobre la que quiero incidir especialmente, y es el punto 4 de esa denuncia que firman el señor Delgado y el portavoz adjunto del Grupo ULEG, Ricardo López. Hay una cosa sobre la que quiero incidir, decía, el punto 4, porque la verdad es que deja los pelos de punta. Es decir, voy a leer literalmente, es decir, lo voy a leer entero para que podamos todos meditar y reflexionar sobre esto. Y ahora, pues, después de leerlo, les daré mi valoración. Dice: la sospechosa publicación de una noticia por la que el alcalde afirma ser objeto de una amenaza por sacarle una cuenta en Suiza, una amenaza muy extraña, pues difícilmente puede materializarse algo así si en realidad no existiera. Hago un inciso. Probablemente recordarán ustedes que El Mundo publicó, pues, hace ya varios meses, una noticia en la que bueno, pues yo sacaba a la luz pública una cuestión que me parece bueno, pues de prácticas, podríamos decir, no sé si mafiosas, ¿no?, pero por lo menos intimidatorias. A mí me dirigió un burofax el señor Enrique Riobó, el director de Leganés y de Canal 33, donde él afirmaba poseer documentación que acreditaba que yo poseía una cuenta en Suiza. Entonces me hacía una serie de preguntas. Naturalmente yo le respondí por burofax que no tenía una cuenta en Suiza y que todo mi patrimonio pues estaba radicado en España y ni siquiera había viajado a Suiza, ni había dado orden a nadie de que operara con valores en Suiza, ni de que me abriera una cuenta en Suiza. Bien. Esto ya da que pensar, ¿no? Bueno, pues ahora insiste el señor Delgado en que esa sospechosa publicación, una amenaza muy extraña, dice él, pues difícilmente puede materializarse algo así si en realidad no existiera. Y dice más: al respecto, y lo subraya ya en negrita, estaríamos encantados de corroborar en sede judicial que tenemos conocimiento de que hay grabaciones y transcripciones de conversaciones en las que el alcalde reconoce la existencia de esas cuentas, incluso haberlas presuntamente confesado a muy altos cargos del PP de Madrid y del Gobierno regional. Bien, esto es absolutamente falso. Esto es absolutamente falso. Y como es absolutamente falso, y dice el señor Delgado que esas grabaciones existen, bien, pues si existen esas grabaciones, ¿quién ha hecho esas grabaciones? ¿Las ha hecho él? ¿Ha intervenido él en mis comunicaciones o ha intervenido alguien?
en mis comunicaciones telefónicas o alguien me ha puesto un micrófono? Estas son preguntas que naturalmente se le harán en sede judicial o bien en un procedimiento distinto, porque si es verdad que existen esas grabaciones, pues este señor habría incurrido en otro delito que es revelación de secreto, que está penado entre 1 y 4 años de prisión. Sigue diciendo este señor que resulta muy extraño que alguien se pueda sentir amenazado porque le pregunten por la existencia de una cuenta en Suiza, si es verdad que no la posee o no la ha poseído nunca. Del mismo modo que difícilmente se puede amenazar a alguien con agredir a su gato si el amenazado no tiene ni gato ni ningún animal de compañía. Dice él, estamos ante otro claro indicio de presunta ocultación de bienes y elementos patrimoniales. Bueno, bien, vamos a ver. El hecho de que alguien me amenace a mí o de cualquier otro político en activo con publicar que tiene una cuenta en Suiza, pues en estos momentos, naturalmente, pues es prácticamente una sentencia de muerte civil o política. Todos sabemos lo que significa en el contexto actual que alguien tenga una cuenta en Suiza por muy legal que sea. Pero es que yo ni siquiera la tengo. Entonces, yo no sé de dónde se ha sacado este señor esta historia, pero desde luego que va a tener que dar explicaciones por ello. Y sigue diciendo, añadido a esto se encuentra la posible ocultación del verdadero número de onzas de oro que posee el alcalde. El señor Gómez Ruiz ha reconocido la existencia de 22 onzas de oro, si bien se nos ha informado de grabaciones por las que el señor Gómez Ruiz reconoce que se multiplicaría por 10 tal número de patrimonio en oro. ¿A qué se debería esta presunta ocultación? Bueno, esta es otra falsedad. Es decir, dudo mucho que existan tales grabaciones, y si existen están manipuladas, pero aquí la cuestión es cómo ha accedido este señor a esas grabaciones. Porque estamos ante una doble alternativa que en ambos casos implican sendos delitos. O bien ha incurrido en revelación de secreto o bien ha incurrido directamente en denuncia falsa. Y en ambos casos hay pena de prisión por eso. Sigue diciendo que sobre la cuestión patrimonial del alcalde ha habido reiteradas peticiones de información por parte del Pleno Municipal con preguntas oficiales presentadas por registro para que fueran atendidas por escrito y que nunca son contestadas ni atendidas. Bueno, vamos a ver. Yo creo que he sido el único, o diré, uno de los pocos, pero no me consta que haya habido más, probablemente soy el único político de España que ha hecho su declaración de bienes e intereses ante el Pleno y leyéndola públicamente. Es decir, eso de que sigo ocultando patrimonio y que no doy respuesta al Pleno, pues es otra falsedad, pero en cualquier caso, yo evidentemente, más allá, como cualquier otro miembro de la corporación, más allá de la declaración de bienes e intereses que todos presentamos en el registro del ayuntamiento, tampoco hay que estar todos los plenos diciendo si uno se ha comprado una batidora o si se ha comprado una aspiradora. Ya esto entiendo que el señor Delgado esté ansioso por intentar probar algo que no existe, ¿no? Intentar cuadrar círculos. Yo no soy un corrupto, yo no tengo patrimonio oculto y todo el que ha adquirido está en la declaración de bienes e intereses del Ayuntamiento de Leganés. Por tanto, en cuanto a la primera cuestión y a modo de resumen, estamos en el paso previo, que yo creo que es inexorable, de la apertura de juicio oral en Getafe contra Carlos Delgado Pulido por injurias y por calumnias continuadas y con publicidad. Y en cuanto a esta segunda cuestión que les acabo de plantear, vamos a interponer también, si no en el mismo procedimiento, en un procedimiento separado, una denuncia por revelación de secreto o por denuncia falsa. Y esto es básicamente lo que tenía que contarles, muy resumido. Si tienen alguna pregunta al respecto, encantado de responderlas. ¿Les parece que ha quedado? Sí. ¿Se hace una petición de lo que pueda acarrear si resulta condenado el concejal Carlos Delgado? ¿En qué sentido ustedes qué solicitan? De momento, a ver, esto quiero aclararlo porque además el propio señor Delgado pues ha intentado jugar también sobre esto a la confusión y a la tergiversación muy propia en él. Es decir, lo que yo presenté fue una denuncia, no es una querella. Es decir, con una querella, que
que además hay que ir asistido naturalmente de letrado y además depositar una caución, el juez no tiene más remedio que abrir diligencias y acusar, o llamar a declarar como imputado al querellado. No, esto es una denuncia. Si yo puse en conocimiento de la justicia simplemente que en los comentarios que este señor vertía por Twitter, en fin, en su página web y por diversos medios, para mí eran injuriosos y calumniosos. Y ha sido la propia juez, después de la instrucción, primero la admitió a trámite y después lo ha instruido, la que ha calificado los delitos. Es decir, evidentemente que luego tendrá que ser el juez juzgador el que considere si hay delito o no. Pero yo creo que las conclusiones de la juez son muy claras. Es decir, según la juez, no según nosotros, es ya según la juez, hay indicios de criminalidad suficientes contra el señor Delgado por injurias y calumnias continuadas y vertidas con publicidad. Y este es el que va a la vía penal y luego se juega a Getafe, ¿por qué razón? Porque la Fiscalía de Área para lo penal es de Leganés Getafe. Es decir, en Getafe solamente hay vistas orales para los juicios de faltas. Ya para los delitos se va a Getafe. Y entonces en el otro caso, a la denuncia o sea, lo que informa Fiscalía de la denuncia sobre usted, en eso ustedes van a hacer una denuncia sobre él, ¿no? Sí, porque ya entendemos que es un nuevo delito, aparte del de injurias y calumnias. Es decir, aquí estaríamos hablando de revelación de secreto, porque además, es decir, aparte de lo que les he contado, también está, y además lo aportó él mismo como documentación, para intentar probar lo que decía, bueno, pues una papeleta de suscripción de acciones de Libertad Digital, naturalmente con mi firma, pero no solo eso, el comprobante de la transferencia que yo hice en ese momento a Libertad Digital para la compra de las acciones, y no solo eso, además la carátula del fax y el comprobante de recepción del fax. Eso ya es para nota. Es decir, uno normalmente, se queda con el comprobante del fax y envía el contenido del fax, y te quedas con el comprobante, con el recepción OK, para que todos lo entendamos. Bueno, pues es que hasta el recepción OK figura en la documentación que presentó este señor. Que es otra pregunta interesante. ¿Cómo la ha obtenido? ¿Quién se la ha facilitado? Es decir, ahí es más claro todavía el delito de revelación de secreto, porque se trata de un documento privado que no le concierne a él. Y evidentemente ni yo se lo he dado, ni tampoco se lo ha dado a mi mujer, que somos los únicos que hemos manejado ese documento. Que por otra parte, yo ahora, si lo tuviera que buscar en mis archivos personales, en mi domicilio, después de haber sufrido 3 mudanzas, me costaría mucho encontrarlo, si es que lo encuentro. Yo quería saber qué imagen cree que le llega a los vecinos de Leganés con este intercambio de denuncias constante con el portavoz Ureja. Es que no es un intercambio de denuncias constante. Es decir, yo creo que aquí estamos defendiendo algo más que un punto de honor o un punto de honra, ¿no?, si se quiere. Es decir, yo creo que lo que estamos haciendo con esto es poner fin a una forma de hacer política que creo que deberíamos rechazar todos de plano. Es decir, no se puede, aprovechando la ola de sucesos muy tristes, ¿no?, para la vida política, de casos de corrupción que han aflorado pues casi en todos los partidos y en todas las instituciones. Digo, no se puede aprovechar esa ola para, como dice el refrán, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ahora voy a atizar una serie de injurias y de calumnias al máximo representante del Ayuntamiento de Leganés, a ver si alguien se lo cree y así de paso lo desprestigio. Yo lo he dicho muchas veces y además he esperado mucho tiempo para poner esta denuncia, a la que me llevaba, por cierto, retando el señor Delgado desde hacía prácticamente 2 años, cuando empezó con esta campaña. Y además con chulería, lo he dicho antes. Denúncieme, denúncieme, denúncieme. Como lo que digo es verdad, no me denuncia. Ja, ja, ja. Pues mire, jo, jo, jo. Es decir, es que yo también tengo derecho al honor. Es que yo también tengo derecho a que se respete mi intimidad.
Y evidentemente todos tenemos derecho a que la vida política no sea un fangal donde algunos señores, por provecho político, porque a lo mejor no tienen ideario político ni propuestas políticas, lo único que saben hacer es destruir la reputación de los demás. Y yo creo que eso, por principios, no lo debemos permitir. Es decir, ni lo debo permitir yo, ni lo debe permitir cualquier otro que sea víctima de la misma situación. Insisto, no es un intercambio de denuncias, es decir, es simplemente pedir amparo a la justicia para que un señor que está injuriando y calumniando todos los días deje de hacerlo y se centre en la tarea política para la que le han elegido los vecinos, que será pues la crítica política, decir que lo hacemos mal o que lo hacemos fatal en el gobierno, o por lo menos de vez en cuando hacernos partícipes de cuáles son sus propuestas, ¿no?, para mejorar esta ciudad, y no exclusivamente ir a la destrucción de la reputación del adversario con, insisto, acusaciones falsas. Es decir, entiendo que no lo debíamos dejar pasar y probablemente, si tengo que hacer alguna autocrítica a este respecto, he esperado demasiado para poner fin a esto, pero finalmente había que hacerlo porque precisamente sucedería lo que usted dice. Estaríamos todos los días a tortas y mire, yo no quiero estar todos los días a tortas o intercambiando falsas acusaciones. Yo quiero dedicarme a gestionar esta ciudad y a exponer a los vecinos los proyectos y las realizaciones de este gobierno. No quiero dedicar todo el día a defenderme de las falsas acusaciones de este señor, pero por desgracia hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en beneficio de todos y también de la institución, que por otra parte, y eso no se lo he dicho antes, también la juez ha aceptado la personación del ayuntamiento como institución y en calidad de perjudicado. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias a todos.